Shalom, Masechet Pesachim, la página Pei Aleph Amud Bet. Estamos al final de la quinta línea. Seguimos con la halajá con respecto a la impureza del abismo, Tumat HaTeom. Pregunta la Gemara, Tumat HaTeom gufa eich activa. Pregunta la Gemara, ¿dónde está escrito en la Torá, donde aprendemos la impureza del abismo? Ahora, nosotros ya vimos en la subía anterior que la Gemara dijo que Tumat HaTeom se aprende de halajá le Moshe Sinai. Dice Rashi que de verdad cronológicamente la pregunta que hace ahora la Gemara fue hecha antes y la subía anterior ya sabía la conclusión de esta pregunta, que de verdad la enseñanza es de halajá le Moshe Sinai. De todos modos, estamos en la pregunta que ahora hace la Gemara. ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Amar Kra, Vejiamut met alav, de lo que está escrito en la Torah con respecto al Nazir, que es que Vejiamut met alav, sobre él aprendemos de eso, Bemejuveret alav, quiere decir que es clara y obvia para él, quiere decir que él sabe que se volvió impuro. En ese caso, el Nazir se volvió impuro. Cuando él sabe de eso, entonces es que tiene que contar sus días de nuevo. Así dice Rabbi Elazar. Ashkach, a la pregunta de la Gemara, Ashkach ha-Nazir, Ose Pesach Minala. En ese pasuk solo habla el Nazir, y Tumat HaTeom es también en Pesach. ¿De dónde lo aprendemos? Amar Rabbi Yochanan Amar Kra, Bederech Rechoka Lachem. También de lo que está escrito Lachem, aprendemos Bemejuveret Lachem, que es obvio y claro para ustedes que se volvieron impuros. Ahora, el pasuk, la Gemara trae lo que está escrito al final. Bederech Rechoka, al principio del pasuk habla Ish Ish Ki Yetamel Nefesh, de la impureza. Entonces también aprendemos de este pasuk con respecto a la impureza, que la impureza, cuando impide el Korban Pesach, cuando es mejuveret, es obvia y clara para ustedes, para la gente. Rabbi Shimon ben Lakish amar kederech, maderech begalui, aftuma nami begalui. Rabbi Shimon ben Lakish dice no, lo aprendemos de la palabra derech, el camino. Así como el camino es obvio y claro y todo el mundo sabe de él, así la impureza que impide el Korban Pesach es cuando es obvia y clara y todo el mundo sabe de ella. Ahora pregunta la Gemara todas estas tres enseñanzas. Meitivei, Eizeu Tumat HaTeom, está escrito en la Braita, ¿cuál es Tumat HaTeom? Kol shelo ekir ba echad besof haolam, cuando es una impureza que nadie la ha reconocido, ni siquiera una persona en el final del mundo sabe de ella, pero ekir ba echad besof haolam, enze Tumat HaTeom. Si hay una persona, la Braita se expresa al final del mundo, no importa dónde esté, que sabe de esa impureza, ya no es Tumat HaTeom. Ahora pregunta la Gemara, Rabbi Elazar de Amar Bemejuveret alav adeyadahu. Según Rabbi Elazar, sigue siendo Tumat HaTeom hasta que él mismo, el Nazir mismo, sepa de ella, y no como dice la Braita. La Rabbi Yochanan de Amar Lachem Bemejuveret Lachem adeyadabaitrein. Según Rabbi Yochanan, ¿cuándo para de ser Tumat HaTeom? Cuando dos por lo menos saben, Bemejuveret Lachem, a ustedes, por lo menos dos tienen que saber de ella, y no como dice la Braita, una persona al final del mundo. Rabbi Shimon ben Lakish de Amar Kederech adeyadei kulei alma. Y según Rabbi Shimon ben Lakish, sigue siendo Tumat HaTeom hasta que todo el mundo sepa de ella, y no como dice la Braita. Ella dice la Gemara, Tumat HaTeom ilcheta gemirila. De verdad, siempre esa halajá es una halajá le Moshe le Sinai. Vekra asmachta be'alma. Los psukim son solo un apoyo como para la enseñanza de la halajá le Moshe Sinai, pero de verdad la enseñanza misma viene de halajá le Moshe Sinai. Sigue la Gemara, Mar Bar Rav Ashi, lo shanu, toda la halajá de impureza de Teom, que dijimos que no impide el Korban Pesach, que no lo hace pasul, aunque descubrimos finalmente que el dueño del Korban era impuro, pero como fue por una impureza de Teom, el Korban es kasher. Dice Mar Bar Rav Ashi, lo shanu, eso es, ela shenodalo leachar zrika. Eso es solamente cuando se enteró que él estaba impuro, solo después de ya tirar la sangre. De Hizdarik dam shapir izdarik, que cuando tiraron la sangre, todo estaba bien, no sabían de ninguna impureza. Aval no da lo lifnei zrika, aval no da lo lifnei zrika, lo meratze. Pero si se enteraron que él está impuro antes de tirar la sangre, ya no va a haber ritzui, que decir, el tzitz no va a hacer que el korban sea kasher y va a ser el korban pasul. Pregunta la Gemara eso, Meitivei, Amotze met mushkav lerochbo shel derech. Está escrito en la Braita, el que se encontró un fallecido que estaba a lo ancho del camino, quiere decir que no hay forma de pasar por ahí sin
pasar por encima del fallecido, quiere decir que no hay forma de pasar por ahí y quedar puro, seguro el que pasa ahí se volvió impuro. Dice la Braita, le truma tamé, con respecto a truma, él está impuro. Le nazir veose pesach taor, pero con respecto al nazir y el que hace el korban pesach, sigue siendo puro, porque eso es una tumata teom, es una impureza que nadie sabía de ella. Y aprende la Gemara, dice la Gemara, vejol tamé vetaor lehabau. Todo caso que nos ha escrito tamé o taor es algo que viene a decirnos que de aquí en adelante, le truma está impuro de aquí en adelante. Para el nazir y el pesach está puro de aquí y en adelante. Si es aquí en adelante, quiere decir que hay algo que todavía puedo hacer y considerarlo puro. Quiere decir que yo puedo tirar la sangre cuando ya sé que él está impuro, porque la impureza vino de tumata teomal, una impureza que antes no sabía nadie de ella. Ella dice la Gemara, y itmar aji itmar, si fue dicho de esta forma fue dicho. Amar mar bar Rav Ashi, lo teima nodalo leachar zrika udemeratze. No pienses que cuando el korban es kasher, solo cuando se enteraron que estaban impuros después de tirar la sangre. No pienses así. El aval nodalo lifnei zrika lo meratze. Pero pensarías que si se enteraron antes de tirar la sangre no va a ser kasher. Ela afilu nodalo lifnei zrika meratze. También si se enteraron que estaba impuro antes de tirar la sangre, de todos modos pueden tirar la sangre y el korban va a ser kasher. Lo que sí vimos en la sugía es que eso es solamente con respecto a tirar o no tirar la sangre, pero con respecto a la shchita del korban, eso sale obvio de aquí, de la sugía, que no se puede hacer si ya se enteraron que está impuro. Todo lo que decimos es que si ya se hizo shchita y no han tirado la sangre y entonces se enteraron que él está impuro, como fue una impureza que nadie sabía de ella, tumata teom, entonces pueden tirar la sangre, pero no hacer de antemano la shchita. Sigue la Gemara y hablamos de la misma braita que mencionamos antes con respecto a un fallecido que está a lo ancho del camino. Trae la Gemara la braita, gufa motze met mushkav lerochbo shel derech, dijimos, le truma tamé, le nazir veose pesach taor. Sigue la braita, dice, bamed dvarim amurim, she'en lo makom la'avor. Todo lo que decimos que con respecto a truma está impuro, es cuando no tiene por dónde pasar y seguro se volvió impuro. Aval yesh makom la'avor, af le truma taor. Pero si él tiene por dónde pasar en el camino, entonces también con respecto a truma, él es considerado puro. Porque la halajá es que cuando hay una duda si alguien se volvió o no se volvió impuro, si es en el dominio público, safek tuma bershut rabim tahor. En ese caso, la halajá dice que él sigue siendo puro. Entonces, si tenía por dónde pasar y no sabemos por dónde pasó, y puede ser que él pasó por un lugar donde está puro, entonces la halajá es que de la duda sigue siendo puro. También con respecto a truma. Sigue la braita, dice, bamed varim amurim. También, ¿en qué casos que decimos que también para truma se vuelve impuro? Shemetzao shalem, que el fallecido está intacto. Aval meshubar umeforak taor, pero si él está dividido, entonces va a estar puro. ¿Por qué? Shema ben aprakim avar, porque tal vez él pasó entre las partes del fallecido, que es en el momento que el fallecido no está de punta a punta en el camino, sino hay partes de él aquí, partes de él allá, entonces hay por dónde pasar. En este caso, otra vez hay dudas si él se volvió impuro o no, entonces con respecto a truma, también sigue siendo puro. Dice la braita, ubekever, pero si no es un fallecido, sino una tumba, afilu meshubar o meforak tamé, mipnei shehakever metzarofo. Entonces no importa cómo está el fallecido, toda la tumba causa impurez y entonces él no tuvo por dónde pasar y seguro está impuro. Sigue la braita, dice, bamed varim amurim, ¿en qué casos que decimos que si hay por dónde pasar con posibilidad de no volverse impuro, de verdad queda puro? Bemealech beraglav, cuando él está caminando de forma común y corriente, aval taun, pero si él tiene una carga encima, o rajuv, o el que está montado, un burro por ejemplo, también en ese caso siempre va a estar impuro, lefiche mealech beraglav efshar lo shelo yiga velo yahil, porque el que camina común y corriente, él puede caminar derecho y puede ser que pasó donde no se volvió impuro. Aval taun o rajuv y efshar shelo yiga velo yahil, pero el que tiene una carga encima o está montado sobre algo, entonces no puede caminar derecho, siempre camina un poco a los lados, entonces seguro él pasó encima de la impureza y se volvió impuro, y en ese caso sigue siendo impuro.
Ahora, sigue la Gemara y dice, con respecto al Nazir y el Oise Pesach, que dijimos que es puro de todos modos, dice la Gemara, la Braita Bamed Barim Amurim, Betumat Ateom, la impureza del abismo, Aval Betumá Yedua, pero si es una impureza que se sabía de ella, Tamei, Ve'eizehi Tumat Ateom, ¿cuál es la definición de Tumat Ateom? Kol Shelo Ekir Ba Echad Besof Haolam, Aval Ekir Ba Echad Besof Haolam, En Ze Tumat Ateom. La condición para que sea Tumat Ateom es que nadie, ni siquiera al final del mundo, no hay ni siquiera una persona que sabía de esta impureza. Y dice la Braita, Metzaot Amun Beteven Beafar U Betzorot, si él encuentra, se encontró un fallecido que estaba metido, estaba completamente cubierto por Teven o por tierra y etcétera, Arei Ze Tumat Ateom, en ese caso que él está completamente cubierto, eso es lo que se llama Tumat Ateom. Pero si está Bemaim, si se encontró el fallecido Bemaim, Beafelá o en oscuridad, Ben Kikei Aslaim o en los huecos entre las rocas, en Ze Tumat Ateom. En ese caso no es considerado Tumat Ateom, porque si alguien se mira y se fija bien, va a encontrar el fallecido de esa forma. El agua no lo va a ocultar completamente, en la noche no se oculta completamente, en los huecos entre las rocas también, si alguien mira para allá, lo va a ver, y entonces no es considerado Tumat Ateom. Termina la braita y dice, Velo amru Tumat Ateom, el alemet bilvad. Toda la halajá de Tumat Ateom fue dicho en impureza causada por un fallecido y no por otras impurezas, como ya vimos en las sugiot anteriores. Y pasamos a la próxima Mishnah. La Mishnah vuelve a hablar de el Korban Pesach, que él mismo se volvió impuro, y ahora estamos hablando ya después de hacer Shchita y después de hacer Zrika, cuando ya la gente lo cogió para cumplir la mitzvah de comer del Korban Pesach. Dice la Mishnah, Nitma Shalem o Rubo. Si el Korban Pesach se volvió todo impuro, o la mayoría de él está impura, Sofin Oto Lifnei Abira. Entonces, hay alajá que kochim que recibieron un psul, como este caso que se volvieron impuros, hay que quemarlos. Y aquí dice la Mishnah, hay que quemarlo lifnei abira, enfrente del Beit HaMikdash, me'atzei amaraja, y se usa la madera de atzei amaraja, que es la madera que ya es ekdesh, que hicieron ekdesh a ella, se usa para este caso. Y aunque la halajá que todo lo que es ekdesh, uno no puede tener uno no puede tener un beneficio de eso, de todos modos, en este caso hay un tnai beidin. El beidin decidieron que todo el que hace ekdesh a la madera, de antemano tenga esa idea que se pueda usar para este motivo. Después vamos a explicar por qué tienen que hacerlo en el frente de Beit HaMikdash y por qué tienen que usar esta madera. Ahora dice la Mishnah, Nitma miuto veanotar, si solamente una minoría del Korban Pesach recibió impuridad, o lo que sobró del Korban Pesach que no comieron hasta el día siguiente, que hay que también que quemarlo, Sofin oto bechatzroten o al gagotein me'atzei atzman. En ese caso, lo queman en sus patios o en sus techos de la madera de sí mismos. Dice la Mishnah, atzikanin, los tzikanin son como tacaños, especie de tacaños, Sofin oto lifnei abira bishvil enot me'atzei me'araja. Ellos también, aunque era parte pequeña del korban, lo llevaban enfrente de la abira y lo quemaban de la madera del ekdesh, y también eso hicieron el beidin, un tnai beidin que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque tenemos temor que los tzikanin, que son tacaños, terminen no quemando el Korban Pesach para no gastar madera, y pueda pasar que alguien llegue a comer del Korban cuando ya es prohibido comer de él, o porque se volvió impuro, o porque se volvió notar, ya pasó el tiempo que se puede comer. Entonces les permitieron quemarlo lifnei abira de la madera de ekdesh. Ahora pregunta ahora Maitaime, ¿cuál es la razón que exigimos que ellos quemen cuando se volvió impuro todo o la mayoría de él? Dijimos que hay que traerlo lifnei abira. ¿Cuál es la razón? Amar Rabbi Yossi bar Hanina que deile vaishan, para avergonzarlos. Como ellos no cuidaron el Korban Pesach como es debido, y eso lo asumimos porque se volvió la mayoría o todo se volvió impuro, entonces hay que avergonzarlos para que la próxima vez lo cuiden mejor y no llegue a pasar otra vez. Y sigue la Gemara, dice Nitma miuto vejulei. Vimos en la Mishnah que si recibió impurez solo una parte pequeña del Korban, en ese caso no se quema de la madera del ekdesh, sino cada uno lo quema de la madera de sí mismo. Pregunta la Gemara, Begamineu, hay aparentemente una contradicción a eso, que está escrito, Vechen misheyatzam Yerushalayim.
ונזכר שיש בידו בשר קודש, אם עבר צופים שורפו במקומו, ואם לאו חוזר ושורפo לפני הבירה מיצא המערכה. Está escrito que si una persona salió de Jerusalén, eso también causa un psul en el Corban, en el Bsar Kodesh que él tiene, y se salió de Jerusalén, dice, si pasó Tzofim, que es un lugar donde desde ahí se veía Jerusalén, entonces no tiene que devolverse y lo quema donde él está. Pero si no ha pasado Tzofim, se devuelve y lo quema enfrente de la birá de Atzea Maraja, de la madera del Ekdesh. Entonces vemos que también si es solamente una parte pequeña del Corban, de todos modos se usa la madera del Ekdesh para quemar lo que está pasul del Corban y no como dice la Mishnah. Dice la Gemara, Rav Chama bar Ukva, lo kasha, no es difícil. Kan be'achsana'i, kan be'ba'al habayit. Dice la diferencia es, si estamos hablando de un huésped le permitieron también, si es la parte minoría del Corban, quemarla de la madera del Ekdesh. Cuando es un Baal Habayit, alguien que vive en Jerusalén y tiene una casa de él ahí, entonces es que dijimos que él queme el Corban de su propia madera. Así dice Rav Chama bar Ukva. Rav Pope Amar, Havea be'achsana'i, dice Rav Pope, no, los dos estamos hablando de un huésped. Pero la diferencia es kan shehzik baderech, kan shelo ehzik baderech. La diferencia es si él ya salió al camino. Si él se salió para irse, entonces le permitieron que lo queme de la madera de el Ekdesh. Cuando él todavía está en su lugar, no ha salido, entonces lo quema de su propia madera. Rav Zvid Amar, Leolam que de Amar me ikore. Rav Zvid opina como Rav Chama bar Ukva, que la diferencia es entre un huésped al Baal Habayit. Kan be'achsana'i, kan be'ba'al habayit, ve'af al gav de lo yachzik baderech. Y en un huésped permitieron que queme de la madera del Ekdesh, aunque no ha salido al camino. Dice Rav Zvid, lo que está escrito en lo que leímos, que salió de Jerusalén, que estamos hablando de alguien que salió al camino, eso es solo para decirte la halajá, si tiene que devolverse o no tiene que devolverse. Pero no de eso depende si él puede quemar el Corban con la madera de Ekdesh o no. También si él no ha salido al camino, puede quemar el Corban que tiene un psul de la madera del Ekdesh. Achsana'i, keivan de leitle asaú ketzikanin. Y la razón es que el Achsaní, el huésped, como él no tiene aquí sus cosas, no tiene madera, le permitieron usar la madera del Ekdesh, así como le permitieron a los tzikanin que vimos en la Mishnah. Detnan, que está escrito en la Mishnah, como vimos a tzikanin, sofin otolifnei abirá bishvil leenot me'atzea ma'araja. Y así como le permitieron a los tzikanin, así también le permitieron a los que son huéspedes, aunque no salieron de su lugar. Y hasta aquí, Pei Aleph Amud Be.